Hola, ¿qué tal amigos y amigas piratas de Sea of Conquest? Soy Darth Knight y un día más os doy la bienvenida a mi canal. Hoy hablaremos del evento Expedición de las Velas Negras. ¡Comenzamos! Bien, tal y como hemos hablado en la introducción, vamos a hablar de un evento nuevo que salió hace un par de semanas que se llama Expedición de las Velas Negras. Pero antes de explicaros en qué consiste, recordaros que si os sirve de ayuda mi contenido y queréis que siga subiendo vídeos de este tipo, tenéis que suscribiros a mi canal, darle like al vídeo, compartirlo con cuanta más gente mejor y dejarme en el cajón de comentarios todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de vuestra experiencia en el juego. Ahora sí, nos vamos a ir al tablón de eventos. Nos metemos en Expedición de las Velas Negras. ¿En qué consiste este evento? Este evento lo que consiste es que nos van a emparejar con otro servidor y vamos a hacer una lucha por el puerto de nivel 7 en el territorio del servidor que pierda, ¿vale? Aquí nos habla de las recompensas, ¿vale? Primero tenemos una fase de acumulación de puntos, ¿vale? Y luego tenemos la fase de lucha. ¿Qué misiones tenemos que hacer para completar los puntajes, ¿no? Vale, aquí no me sale ahora porque ya nos han emparejado, ¿vale? Pero básicamente son misiones de matar cargueros armados, acumular, gastar conchas, caracolas cantarinas, matar monstruos marinos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una serie de misiones. Para completar las misiones sabéis que siempre podéis acceder a los packs. Si queréis gastar caracolas cantarinas, por ejemplo, tenéis este pack de aquí. Tenéis los packs de recarga de gemas, ¿vale? Si le damos aquí, el de las esmeraldas. Y recordad que todos estos packs los tenéis con un 35% de descuento con el patrocinador de nuestros vídeos, Paxify. Si no sabéis quién es Paxify, os recuerdo quién son. Prestad atención. Paxify ha creado una comunidad Discord con más de 10.000 miembros. Podéis entrar en su servidor y veréis que todos los comentarios y feedbacks de la gente son buenos. ¿Por qué? Porque han estado ahorrando en los últimos 3 años más de 4.1 millones de dólares a todos aquellos jugadores que han invertido dinero comprando packs en los diferentes juegos. Y ahora Paxify está lanzando su aplicación móvil, que va a ser pionera en el sector y donde vais a tener muchos más beneficios. Beneficios como por ejemplo un 15% adicional en las 2 primeras semanas, os van a dar 500 créditos gratis sin tener que poner ninguna tarjeta de crédito para gastar, os darán trato VIP tanto en Discord como en la app y además, si estás liderando o eres oficial de rango alto en tu alianza o banda, vas a poder tener más beneficios todavía. Por eso mismo, no esperes más. Ves al link que te dejo abajo en la descripción e inscríbete ahora en su lista de espera. Hay plazas limitadas. Vale. En la fase de lo que hemos hablado antes, ¿vale? Consiste que de lunes a viernes, ¿vale? Vamos a tener que acumular el máximo de puntos que podamos con las misiones que nos mandan a hacer, ¿vale? Cuando acaba el viernes por la noche la fase de puntuación, ¿vale? Nos van a emparejar con otro servidor y nos van a decir qué día y qué hora nos vamos a enfrentar con ellos, ¿vale? En este caso, ¿vale? Es la segunda vez que se hace este evento y nosotros en este caso hemos ganado la fase de puntuación, con lo cual iremos a atacar en
en el territorio en este caso, pues del servidor 207, que nos han emparejado con ellos, que tienen una cantidad de puntos más o menos pareja a la nuestra. En la primera vez que salió el evento, hubo muchísimos comentarios al respecto y muchos reportes porque emparejaban servidores con mucha diferencia de puntos, y yo creo que es porque el sistema está mal planteado. Deberían hacer como en la batalla Sea of Conquest, emparejarte primero con un servidor, ¿vale? Y a partir de ahí hacer las misiones durante toda la semana, y un servidor, me refiero, que sea parejo de poder y de actividad, supongo, también. Y a partir de ahí, durante una semana, hacer las misiones, y al final de la semana, el que haya, de los dos servidores ya emparejados, el que haya conseguido más puntos, pues es el que ataca en el territorio del otro, y el otro el que defiende, ¿vale? De esta manera tú no sabes con qué servidor te van a emparejar, no sabes ni tienes constancia de si están haciendo más puntos que tú o no, entonces no puedes hacer un poco de push al final para intentar sobrepasarlos, ¿vale? Son pequeños aspectos que veo a mejorar. Si algún desarrollador del juego ve el vídeo, o ya lo comentaré seguramente, pues son pequeñas matices a tener en cuenta, porque de esta manera la gente hace las misiones sin darse cuenta, porque al final tú matas los 5 monstruos marinos y ya estás cumpliendo misiones. Matas en el chanchullo de banda, por ejemplo, matas los 20 cargueros y ya estás completando misiones. Tienes 10, 20, 40, 80 caracolas y gastas para sacar un avalorio legendario o un héroe legendario y estás cumpliendo misiones. Y realmente no te estás dando cuenta, solo te das cuenta por la pelotita roja que te sale en el evento para recoger las recompensas, ¿vale? Pero no estás atento, la mayoría de jugadores no están atentos a si tengo que hacer más puntos o no. ¿Por qué? Porque no tienen un rival enfrente donde puedan ver qué marcador llevan. Entonces es un poco, bueno, voy haciendo, pero no estoy enfocado al 100% en sacar puntos para ganar este evento, ¿vale? Entonces, como veis aquí, nos vamos a enfrentar al defensor 207 en su territorio. No hace falta que vayáis a ningún lado, no hace falta entrar en una brecha de agua, no hace falta nada. Simplemente en el momento, cuando lleguen las 14 horas del 16 del 6, entraremos al evento, y en vez de en el botoncito este que pone ir a invadir 207, se pondrá de color amarillo, estará habilitado, tú le das y te lleva automáticamente y puedes empezar allí la batalla, ¿vale? Una vez dentro del evento, ¿vale? Va a ser una batalla campal de todas las bandas del 193 contra todas las bandas del 207 por el puerto de nivel 7, en este caso de su territorio, ¿vale? Y vais a tener unas misiones individuales, ¿vale? Y con unas recompensas individuales, y luego unas misiones, unas recompensas finales grupales, ¿vale? Si nos vamos a ver las misiones individuales, ¿vale? Tenemos aquí que tenemos... nos dan puntos por marineros eliminados, ¿vale? 500, 2500, 5000 y 10.000, ¿vale? Y luego por marineros perdidos. Por los marineros que nos matan a nosotros también tenemos puntos, ¿vale? 500, 2500, 5000 y 10.000, ¿vale? Esto en cuanto a lucha PvP, ¿vale? Esto nos van a dar una serie de puntos y vamos a ir rellenando la barrita de arriba hasta completar los 3 cofres, ¿vale? Luego,
tenemos otras misiones, ¿vale? Que nos dice: la puntuación total de nuestros mares en la contienda por el puerto de los 9 reyes llega a 300.000. Esto ya es atacando el puerto, tomando el puerto y manteniendo el puerto, ¿vale? Ahí vais a sumar puntos, ya lo veréis durante la batalla, que os voy a mostrar la batalla que hicimos en la anterior contienda. Y veréis que vamos sumando unos puntos, pues conforme vas completando los 300.000, los 450 y los 750.000, pues nos van a seguir dando puntos para conseguir estos cofrecitos de aquí arriba. ¿Qué contienen los cofrecitos de aquí arriba? ¿Vale? Nos dan piedras de experiencia para subir los héroes, caracolas y aceleradores, ¿vale? El otro también nos lo da, ¿vale? El primero es 424. El segundo 6, 2 caracolas y 6 aceleradores de 30 minutos, generales. Y el tercero pues nos da 10 piedras de experiencia de 2500, 2 caracolas cantarinas, que esto es lo interesante, y 10 aceleradores más de 30 minutos generales. Estas son las recompensas que vamos a obtener por puntuación de servidor y por puntuación individual. ¿Vale? Y en el caso de ganar la victoria o perder la victoria, tendremos otro tipo de recompensas, igual que en la batalla Sea of Conquest, que tanto el ganador como el perdedor tienen recompensas, ¿vale? Y en este caso las tenemos aquí. Para los que ganan, les dan 200 esmeraldas, 4 aceleradores de construcción y de astronomía de 60 minutos y 800.000 monedas de oro. Y para el que pierde le dan justo la mitad: 100 esmeraldas, 2 aceleradores de 60 minutos de construcción y de astronomía y 400.000 de oro, ¿vale? Para conseguir esto, ¿vale? Independientemente de que ganes o que pierdas, ¿vale? Tienes que hacer 20 puntos de misión en solitario. Esto con un ataque ya tienes hecho los 20 puntos y ya te llevas sí o sí estas recompensas. La verdad que las recompensas que da este evento las veo bastante pobres para lo que hay que hacer. Es una lucha por un puerto 7 con otro servidor, con una fase de puntuación de una semana para que luego hagas una batalla y te den esmeraldas, aceleradores y oro. Y no te den ningún tipo de caracola cantarina ni otro tipo de recompensas que sean más atractivas. Pero en fin, vamos ahora a ver lo que es la fase de batalla y ahí os explico un poquito más qué es lo que debemos hacer o qué es lo que tenemos que intentar hacer para ganar. Bien, pues ya estamos aquí en la fase de batalla, ¿vale? Como habéis podido comprobar, hay todas las bandas del servidor 282 y todas las bandas del servidor 193. La lucha por el puerto es una lucha por el puerto normal, es decir, tú atacas el puerto, le tienes que bajar las 2 barras de vida y luego entras en la fase de competición, que es cuando sale este círculo amarillo, ¿vale? De la fase de guarnición, perdón, de competición. Y una vez estás dentro, pues hay que guarnecer, ¿vale? Si os habéis fijado antes, ¿vale? Ahora, ¿vale? Debajo de la puntuación aparecen, en la fase de competición, aparecen todas las bandas, lo que están aportando de segundos para la competición, ¿vale? Y en función de esos segundos, pues va subiendo la puntuación de arriba, ¿vale? Entonces, la recomendación es que cuantos más barcos metáis en la lucha dentro del círculo amarillo, más segundos vais a estar sumando vuestras alianzas a vuestras bandas a la fase de competición por ganar la toma del puerto, ¿vale? Aquí, bueno, ya lo
ya lo tenemos nosotros, ¿vale? Ya veis en azul el nombre del puerto, ¿vale? Y bueno, simplemente es quedarse ahí y a partir de ahí pues ir matando enemigos. ¿Por qué? Porque tenemos si os acordáis, os he dicho antes que tenemos las misiones individuales y las misiones de puntaje de banda, ¿vale? La recomendación mía es meteros ahí en el mogollón, ¿vale? Que no se os vea mucho. Marcáis que os salga el listado de enemigos, le dais a uno y atacáis. Atacáis hasta matarlo. Siempre, ¿vale? ¿Veis? Como he hecho yo ahora. Siempre teniendo en cuenta, ¿vale? Tenéis que teneros, vosotros sí que os tenéis que tener localizados y teniendo en cuenta vuestra barra de vida. Aunque si os hunden, ¿vale? No os preocupéis porque eso os va a sumar puntos y no os va a, como cuando os hunden en el juego, no os va a llevar, si os ponéis dejar llevar y tal, no os va a llevar a la otra punta del mapa o al puerto descubierto o tomado más cercano. ¿Vale? Hay unas islas que coloca el mismo evento cerquita del puerto 7 a donde nos van a llevar, ¿vale? Cada vez que nos hundan. ¿Vale? Así que os voy a dejar con la batalla para que veáis más o menos cómo funciona. ¿Vale? A ver si me hunden o no me hunden y me llevan a la isla. Y cuando esté a punto de finalizar, vuelvo con vosotros. Lo pasaré un poco rápido porque son 30 minutos de evento. Es un evento que es largo y así el vídeo no dura tanto. Vale, vuelvo a velocidad normal porque aquí me han hundido, ¿vale? Y os voy a enseñar a dónde está la isla, ¿vale? Ahora me llevan aquí a esta isla, ¿vale? Me dicen que me han hundido, como cuando me hunden normalmente en el juego. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer zoom. ¿Vale? Tenemos aquí una isla flotante mística de defensores. ¿Vale? Y ahora veréis dónde está, ¿vale? Vamos a hacer zoom, ¿vale? Yo estoy aquí en la isla que se ve de color así verdoso y veis, está bastante cerca del puerto 7, ¿vale? Pues aquí es donde os llevan cada vez que os matan, ¿vale? Voy a aprovechar para recogerlas mientras voy hacia al puerto 7 y en este caso pues he completado una línea de misiones de evento, ¿vale? Y nada, pues me vuelvo a la pelea. Bueno, he recortado la fase de batalla porque son 30 minutos muy largos, ¿vale? Para estar haciendo todo el rato lo mismo, que es atacar a los adversarios. ¿Vale? Y esto es lo que tenéis que hacer en la fase de batalla, ¿vale? Intentar camuflaros entre todo el mogollón de jugadores que hay, ¿vale? Y ir a hacer los puntos. En cuanto a estado, lo que os decía, meteros todos lo más cerca del puerto para estar dentro del círculo de competición, que es lo que más puntos nos va a sumar. ¿Vale? Si os fijáis, nosotros hemos sacado muchísima diferencia porque ellos se iban a atacar persiguiendo a los jugadores que salían del círculo para recargar marineros, ¿vale? Y ese ha sido su fallo, ¿vale? Y muchos servidores y muchas bandas no saben jugar este evento, ¿vale? Al final hemos ganado porque la diferencia ha sido mucha. Y ahora os voy a enseñar, acordaros que hablábamos al principio del vídeo de los errores de emparejamiento. Ahora os voy a hablar de otro error. Acabáis de ver que hemos ganado, ¿vale? Y en el evento nos pone
que hemos perdido, ¿vale? Os lo voy a volver a poner para que lo veáis. Volveremos atrás, ¿vale? Y nos pone que hemos perdido, pero hemos ganado. Y a ellos les pone que han perdido, ellos. Entonces, ¿quién ha ganado? Esto es un error que ha pasado en todo el evento, ¿vale? Así que será cuestión de reportarlo. Y esto es todo por hoy, así que si os ha gustado el vídeo, darle al like, seguir el canal y os veo en el siguiente vídeo.